puertas a muchas situaciones y maldiciones por causa de este pecado familiar, el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestros ancestros, Señor. Pero hoy nosotros nos levantamos para pedirte perdón, para decirte, Señor, perdónanos, limpia nuestra casa, limpia nuestra familia. Hoy nosotros levantamos, Señor, delante de ti tu nombre. Y hoy proclamamos que tú eres el Señor de esta familia y que tu sangre nos limpió, Señor, de toda maldición y que tú, Señor amado, nos has santificado. Y por cuanto tú nos has santificado, Señor, yo y mi casa servimos a ti, Señor. Y yo pongo aún desde el más pequeñito de mi familia hasta el más adulto, Señor. Y los pongo delante de ti, Señor. Y te pido, mi amado Señor, por favor, restáuralos, sálvalos, atráelos a ti, Señor, con lazos de amor y de misericordia, Señor. Salga al encuentro de cada uno de ellos, Señor. Y que mi casa sea tu casa, Señor. Que seas tú quien ministras en esta casa, Señor. Señor, yo no puedo ver todo, pero tú sí. Yo no puedo entender todo, pero tú sí. Así que, Señor, ministra un paz en nuestra casa. Mira, Señor, el corazón abatido, el corazón afligido en medio de las circunstancias. Oramos aquí por David, Señor, oramos por Angie, oramos por Marlene, oramos por cada familia aquí representada. Señor, ministrales tu paz y que ellos puedan ver que tú estás con ellos aún en medio de estas circunstancias. Y que las circunstancias no determinan mi vida, que mi vida la determinas tú, Señor. Que tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Y hoy levantamos las manos del cansado. Hoy levantamos las manos del agobiado, Señor. Hoy levantamos sus corazones, Señor. Y gracias. Gracias que nos has puesto en una familia, en una iglesia, donde podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, donde por lo menos podemos orar los unos por los otros. Señor, y proclamar tu nombre, proclamar tu presencia, Señor. Alabanzas sean dadas a ti, Señor. Señor, por favor, escucha la oración de tus hijos. Levántanos, levántanos para ti, Señor. Señor, por favor, tú eres quien nos sostiene. Y a ti te digo en esta mañana, aquel cuyo pensamiento en el Señor prospera, Él lo sostiene. Tú serás su refugio y encontrarás gozo en el Señor, pues Él es Señor de tu salvación. Te salva en cada área de tu vida y ministra tu corazón en esta mañana. Gracias, Señor, que podemos adorarte. Gracias, Señor, que podemos exaltar tu nombre en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Saludo a todos ustedes en esta nueva semana. Bueno, empezamos un mes, el último mes del año. Espero en el Señor que podamos también consagrar este mes al Señor. No se vayan a distraer, manténganse atentos al Señor.
Bendecimos allá a David con Marianita, bendecimos a Angie allá en Medellín con su hermanito, bendecimos a Marlene allá también. Bueno, a todos ustedes. Y salude a estos hermanos en especial porque ellos están en este momento eh, en una situación con algún familiar enfermito y queremos extenderles a ustedes nuestro cariño, nuestro amor y como iglesia, como familia, orando por ustedes en el Señor. Estamos en este viaje de la primera carta del apóstol Pablo que escribe a la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo observó de tres situaciones muy tremendas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Una de ellas es que el pecado había entrado a la iglesia a tal punto de que no se diferenciaba lo que sucedía en el mundo y lo que sucedía en la iglesia. Habían inclusive pecados de inmoralidad. Y la predicación de ellos era una predicación basada más en la filosofía, basada más bien en el conocimiento humano, que era su segundo problema. Y ese les llevó a una tercera circunstancia, y es que era una iglesia dividida. Así que el apóstol Pablo, cuando empieza el segundo capítulo que estamos leyendo de Primera de Corintios, empieza con el evangelio y diciéndoles a ellos, mire, lo que yo predico se va a centrar en un solo mensaje, el mensaje de Cristo. Y Pablo entonces le recuerda a los corintios su actitud y les dice, mire, aunque yo soy apóstol y he sido una persona muy preparada, yo vengo a ustedes no con palabras de excelencia, sino como un siervo humilde delante de ustedes. Quiero que sepan que yo no dependo de mí mismo, yo dependo del Señor. Y finalmente, lo que vimos la semana pasada es que el Señor les recuerda, el apóstol Pablo les recuerda cuál era su objetivo. Una cosa sola determinado, a Cristo y al Cristo resucitado. Y no voy a desviar mi mensaje de otra manera. Hoy volvamos entonces al mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer del verso 6 al verso 9. Y entremos a mirar qué nos enseña el Señor en esta mañana. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué bendición! Mire, la salvación fue comparada por el Hijo. Eh, la salvación es algo tan maravilloso que solamente el Hijo pudo comprar en el buen sentido de la palabra nuestra salvación allá en la cruz del Calvario. Pero quien planeó la salvación fue el Padre. El Padre planeó la salvación. Así que los que hablan del Evangelio diciendo que es un asunto demasiado sencillo, tienen razón, pero a la vez también están equivocados. ¿Y por qué? Sí, el mensaje de la cruz es
suficientemente sencillo como para que una personita que no ha estudiado mucho lo entienda, lo cree y sea salva. Eso es una bendición. Pero también el Evangelio es tan profundo que ni los más estudiosos y sabios, filósofos o teólogos brillantes pueden entender la altura, la profundidad, la anchura de las verdades divinas. Entonces, hay una sabiduría de Dios en el Evangelio que desafía inclusive el intelecto más grande. Es la sabiduría de Dios. Sí, esa sabiduría, por eso, no es para las masas, sino para aquellos que lo buscan en el secreto. Dios no está lejos, Él está cerca a nosotros, está al lado nuestro y Él quiere revelar toda su sabiduría. Él quiere revelar todos sus secretos, todas sus cosas para aquellos que le buscan y que quieren tener intimidad con Él. Es para esos creyentes que ya quieren caminar en una relación de madurez, creciendo en el Señor. Mire entonces algo que nos recuerda esta primera carta a los Corintios. Vaya conmigo si puede al capítulo 3 de Primera de Corintios, el verso 1 y miramos al verso 4. Dice, hablando el apóstol Pablo en esta misma carta, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿y cómo es que está diciendo? Celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, recuerdan que era una iglesia de división, ciertamente yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo. Eso no es ser carnal. Entonces el apóstol Pablo le está respondiendo aquí a los que se encontraban en la iglesia. Algunos estaban promocionando a Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos, la Biblia nos lo va a explicar, era un predicador bueno, era elocuente, era profundo en sus enseñanzas. Pero es un error de la iglesia y de un cristiano inmaduro cuando seguimos a una persona, porque ninguno es menos ni más en el reino de Dios. Todos cumplimos una función. Y en esta iglesia, como no había profundidad en la palabra, eran inmaduros, entonces había celos, contiendas, disensiones. Como te dije, algunos decían, nosotros somos de Apolos, otros somos de Pablo. Y Apolo realmente era una persona muy buena para predicar. Y el problema no estuvo en Apolos, el problema estuvo en los oyentes que eran inmaduros y entonces seguían a los hombres antes que al Señor. Déjeme mostrarle quién era Apolos. Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Hechos capítulo 18, verso 24 al verso 28. Y mire lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que la recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se dieron cuenta quién era Pablo? No es que él era un mal predicador o era un hereje, ¿no? Era un hombre de Dios. Inclusive usted nota el carácter de este hombre. Cuando Aquila y Priscila lo llaman aparte y le dicen, venga, estamos viendo su mensaje, pero le falta algo. Y aquí no dice, y entonces él dijo, yo me las sé todas, no necesito quien me enseñe. No, tuvo la humildad para aprender lo que le hacía falta y aún siguió predicando. Pero algunos de los que lo escuchaban estaban muy maduros. Eran, la palabra exacta aquí dice, eran carnales. ¿Por qué? Porque seguían a un hombre y no se dieron cuenta del mensaje. Volvemos a lo mismo que estamos hablando estos días, que es lo que está en la carta. Cuidemos de escuchar el mensaje y no de estar mirando al cartero, porque el cartero no es el importante, sino el mensaje que trae el cartero. Bueno, pero ¿cuál era la sabiduría con la que estaba hablando Pablo y les estaba diciendo, mire, esta es la sabiduría que nosotros debemos seguir? Esta sabiduría les dice, no proviene de los hombres. Esta sabiduría proviene de Dios. Y esto es lo que debe pasar con todos nosotros. El que enseña, el que predica, el que disipula, el que es padre de familia, el que es madre de familia. Este tiene que entender, tú y yo, que cuando no sabemos nada que hacer, estamos en el mejor momento porque tenemos al que sí sabe. Y es mejor no saber para que Él sea nuestra dirección, para que Él sea el que nos lleva. Esta sabiduría proviene del cielo. Esta sabiduría le habla al santo maduro y le habla al inmaduro de que hay un plan por encima de todos nosotros. Y son los planes de Dios para el pueblo y para su creación. ¿Sabe? Ni el más sabio de los príncipes de este siglo podía inventar o descubrir esta sabiduría maravillosa. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no venía de los hombres ni de los libros, sino esta sabiduría que Pablo estaba hablando proviene de Dios. Entonces, has, has tratado de hacerlo todo. Hablaba con una dama y me decía, pastor, hemos ido a terapia de familia. Pastor, me he leído todos los libros de cómo llevar un hogar, cómo llevar una familia, pero ya no sé qué hacer. Y mis palabras fueron, te felicito, estás en el punto correcto,
Porque cuando tú no sabes hacer, entonces está el Señor que sí lo sabe hacer. Y es donde yo me tengo que humillar y agachar mi cabeza y decirle, Señor, perdóname. Ahora necesito que seas tú el que traiga tu sabiduría a mi vida. Mire, esta sabiduría no está allá en el supermercado para que la compres. Esta sabiduría no está en Google. Esta sabiduría no está ahí para que tú escribas cómo tratar a un esposo rebelde o cómo tratar a un hijo rebelde. No, esta sabiduría está oculta y solamente el Señor la revela a aquellos que quieren obedecerle, a aquellos que quieren ponerla en práctica. Esa es la razón por la cual se le dice que es un misterio, ya que en el Nuevo Testamento la palabra misterio quería decir un secreto sagrado, una verdad que estuvo escondida en las edades pasadas, pero que ahora es revelada al pueblo de Dios. Pablo fue la persona que el Señor utilizó de manera especial para dar a conocer los diferentes misterios que se relacionan con el Evangelio. Pero observe la repetición de esta palabra y dice, estos misterios no me los dio a conocer solo a mí, sino dice, a nosotros. Pues Pablo no deja por fuera a otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como yo te estoy compartiendo a ti esta palabra y te estoy compartiendo estos misterios, a mí también me los comparten otros. Y Dios usa a otros más. Y entonces no puedo decir, es que solo es la palabra que dijo Pablo, pues solo lo que dice Apolos, pues solo lo que dice Cefas. No, el Señor da a conocer sus misterios a través de Apolos, a través de Pablo, a través de Cefas, y ninguno es más que el otro, sino que todos somos instrumentos en las manos del Señor. Esto significa que toda la sabiduría de Dios está en un plan, y hay un plan, y ese plan es un plan de Dios y está en funcionamiento. Y Dios mismo se encarga de que ese plan se lleve a cabo. ¿Y sabe cuál es el plan? El plan de la redención. Es que la redención del hombre no surgió en último momento porque Dios dijo, oh, tenemos que hacer un plan, porque yo no esperaba que Adán y Eva se me torcieran en último momento. No, ¿sabe qué dice la palabra? Que el Señor ya había planeado tu salvación, mi redención desde antes de la fundación del mundo. Así que para Dios nada fue una sorpresa. Aunque eso resulte difícil de entender, debemos aceptar que fuimos elegidos y que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y que podemos alabar a Dios por esto. Así que tú no eres una casualidad. Tú no eres resultado de una situación complicada. No, el Señor está ahí contigo. Aun cuando los hombres, escuche esto, fueron responsables de la muerte de Cristo, Dios estaba en medio. La muerte física de Cristo Jesús en el mundo inclusive fue planeada por el mismo Dios desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22. Dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, su plan predestinado se llevó a cabo
cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de los gentiles, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y allí lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Y sabe por qué? Porque fue plan de Dios, mi querido. Fue plan del Señor. Entonces, aún cualquier circunstancia en su vida, usted puede decirle, Señor, ¿y esto cuál es tu plan? ¿Y esta situación cuál es tu plan? Necesito alinearme contigo en medio de las pruebas y las dificultades. Necesito saber cuál es tu plan, Señor. Y Él seguro te lo va a revelar. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y miramos hasta el 20. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces el Padre escogió al Hijo para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. Pero sabe, todos estos secretos los vamos a descubrir, todos estos misterios en la humillación de nuestra vida delante de Dios, al aferrarnos con fe a los propósitos de Dios y nos aferramos en la oración. Le voy a presentar un ejemplo de oración, de cómo aferrarse a los secretos y a los propósitos de Dios. Y entonces vamos a ver cómo esto va a fortalecer nuestra vida espiritual. Mire cómo oraron los hermanos de Hechos. Allá, Hechos capítulo 4, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. Recuerde que Pedro y Juan estaban presos. Y dice aquí, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho algunas cosas. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Oh Señor soberano, mire cómo oraron. Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, David, tu siervo, y dijiste, mire, están agarrándose de lo que Dios había dicho, dice, porque estaban tan enojadas las naciones. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, y Poncio Pilatos, y los gentiles, y el pueblo de Israel estaban unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha estas amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y entonces, después de esta oración, donde estaban reunidos, dice la Biblia, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ahora mismo, ore conmigo de esa misma manera.
y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nosotros, tus hijos, estamos aquí. Extiende tu mano con poder sanador. Señor, que se hagan señales, maravillas y prodigios, como tú dijiste, que por tus llagas seríamos sanos, que tú llevarías todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque tú lo dijiste y nos aferramos a tus promesas y lo creemos en esta mañana para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque la sabiduría tuya es mejor que la nuestra. Amén. Queridos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mantengan un día lleno de gloria y lleno de bendición del Señor. No se desanimen, el Señor está con nosotros. Dios le Bendiciones. bendiga, pastor.